Damos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Suena este falso laúd, que ya sabemos que no es un laúd, pero yo me lo figuro como un angelito bajando en una nube, vertebrando algunas notas en su laúd. Y el aire es todo del señor Gabriel Reches, mal llamado Gabriel Reges, que hoy nos trajo un invitado muy especial. Sí, es que porque el aire no es solo de uno, hay que compartir el aire. No escucha, vení. No escucha, bueno, Borges hizo vamos cosas... Vamos a cambiar, vamos a hacer unas desprolijidades. Borges hizo cosas Mira, gigantes cómo te mira Vicky Nardone, te quiere comer. Wolfgang Amadeus Mozart hizo grandes cosas sin escuchar. No, ese era Beethoven, pero todo bien. Beethoven también. Wolfgang Amadeus Mozart escuchaba, por suerte. Me parece que sí. Sí. Mira cómo prueba Vicky, a vivo. Mira, esto es radio en vivo. Gracias. Está bien. Bueno, presénteme, Reche, que esto es radio en vivo. Esto es radio verdad. Dígame, ¿con Radio quién verdad. estamos hoy? Hola. ¿A quién invitó? ¿Soy capaz de tirar el café con el cable? No. Bueno. Una vez que logré que me dieran un café. Quien está a mi lado, para quienes no lo ven, es un varón con barba. Ahora vamos a escuchar la voz que tiene, muy pronto tiene voz de varón con barba. Se llama Juan García, Juan Fernando García. Nació en Necochea hace bastantes años, no vamos a decir cuántos. Opa. Soy más joven que vos. Pero no tanto. No tanto. Y desde que lo conozco, no paró de publicar. Publicó primero un libro que se llamó La Arenita, y medio desordenadamente, voy a decir, varios libros que publicaste, Juan, ¿no? Todo, Ramos Generales, Morón, que es un libro sobre su perro, que se llamaba Morón, ¿no? Sobre Carapachay, frente al bosque de pinos o frente a un bosque de pinos, ¿cómo es? Frente al bosque de pinos. Frente al bosque de pinos, Charo. Y Juana, bueno, lo que tiene, yo le decía antes a Belén y a Jair, que cada vez que te encontrás leyendo un libro de Juan, decís, este es el mejor libro de Juan. ¿Sí? Porque en todos hay como una voz que ya parece afianzada, como inclaudicable, y yo te diría que desde el principio tiene, aún en su primer libro, como la capacidad, Juan, con sus poemas de combinar reflexión, contemplación, emoción, y tomando a la poesía como un acontecimiento vital, pero que se verifica en el lenguaje, ¿no? Es decir, un poeta lírico contemporáneo. ¡Qué presentación, si me Juan! permitís. Te mataron, al mismo tiempo que te engrandecieron, te mataron, porque qué yugo cargar con esa presentación. No, porque viste que hay, a veces, viste, tenemos una manía que yo la celebro un montón, que es de todo el tiempo dividir al mundo en dos. Sí, somos gente maniquea y binaria. Sí, sí. Hace falta dividir al Los mundo. buenos y los malos. Hay buenos y malos. Basta de relativismo. Hay buenos y malos. A mí me Bueno, gustan blancos, es negros, horrible. grises. Blanco, no. sí, algún gris puede haber, pero... Una de las formas de dividir a la poesía en dos, Sí. hoy, es poner de un lado a la poesía lírica, ¿sí? Y del otro lado a una poesía como más anclada en la materialidad, objetivista, etcétera. Pero hay a veces como cierta falla de origen en esa división del mundo de la poesía, que es decir, lírica es ayer y materialismo, objetivismo es hoy. ¿Se entiende? Y eso es una gran equivocación, porque estamos confundiendo a veces lo último con lo nuevo, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Se puede ser profundamente nuevo escribiendo poemas líricos. Y creo que hay algo de eso que representa, por lo menos para mí como lector, la poesía o los poemas, porque vaya a saber uno qué cuernos es la poesía, los poemas de Juan García. Además, Juan vive como
intensamente la gestión cultural, la docencia de poesía, todas cosas a las que les está yendo muy bien en estos últimos años, sobre todo desde que asumió Javier Milei. Sobre todo económicamente, ¿no? Un rédito. Se está haciendo rico. Traders y poetas son los grandes ganadores del anarcocapitalismo. Así que mi primera pregunta es, ¿la estás levantando en pala, Juan? Sí. Hola, Gabriel Riches. ¿Cómo andás? Estoy levantando con pala. Bueno, dos actividades que hay que remarla bastante. Sobre todo la gestión cultural es como, bueno, en mi caso, que he trabajado en gestiones anteriores, por supuesto que es un lugar vedado en este momento. No me parece que hay que... Digo, no tengo nada para ofrecer a esta administración, digamos, ni de mi experiencia, ni de mis saberes, no sé, las cosas. O sea, no podemos poner en alguna plataforma de tradear tus poemas, ponele, sí, puede ser. Un meme coin con los poemas de Juan García. Pero aún así podríamos decir que Juan se las arregla, ¿no? Te las arreglás para seguir trabajando por la poesía, para seguir ocupando como lugares de gestión en donde te dedicas a tratar de, yo no diría divulgar porque me parece un verbo horrible para esto, pero de transmitir poesía, ¿no? Sí, la difusión también, digo, la poesía es esencialmente, digo, como una reunión de voces que uno sabe que hay otros que vinieron antes, otros que siguen escribiendo. A mí me gusta cruzar esos mundos porque primero vivo en una ciudad que está plagada de gente que escribe, doy clases en una universidad, una carrera de escritura. Por lo tanto, tengo ahí la tarea también de hacer conocer mundos, por decirlo de alguna manera, de nuevos, viejos poetas, mayores, más grandes que yo, más jóvenes. Y eso, bueno, en este momento la universidad es ese espacio privilegiado, la Universidad Nacional de las Artes, que hoy cumple 11 años. Mira. Sí, 11 años de ser universidad, de haber pasado de ser el IUNA a ser una. Bueno, para mí es un espacio privilegiado eso, poder hacer un ciclo de poesía ahí, poder como eso, hacer convivir voces. Los que venimos de casas donde no se escribía poesía ni se leía poesía, digo, de alguna manera nos cultivamos, si esa palabra se puede usar, nos cultivamos, aprendimos de escuchar a otros, de ir a un ciclo, digamos. Buenos Aires es una ciudad absolutamente viva en ese sentido. ¿Sos primera generación de poetas en tu familia? Sí. Creo que mi papá tenía como un viso ahí poético, pero bueno, no lo supo por ahí. Y vos decías recién, esta ciudad está plagada, tomando la poesía como una plaga. Sí. ¿Cómo recibieron tu madre y tu padre como esa enfermedad que acogiste? Qué sé yo, no entendían mucho. Digo, mis viejos vivían a 600 kilómetros, estuvieron en presentaciones, tenían mis libros, pero creo que no entendían muy bien ahí como... Y sin embargo, digo, veían que la poesía me había abierto un montón de otras posibilidades, viajar, por ejemplo, a partir de una beca, no sé, eso, algo que no podía haber hecho de otra manera. La poesía me abrió eso, pero creo que muchos no sabían. ¿Y cómo llegaste a la poesía por primera vez? La adolescencia, algo que evidentemente yo buscaba como expresarme de alguna manera, es eso principalmente. Y en la adolescencia encontré la lectura, como en la primera infancia, siempre los docentes ahí. Yo tuve profesoras de literatura en Necochea que fueron geniales, que las puertas que me abrieron. Las puertas, las bibliotecas populares, digo, los ¿Qué lugares. ¿Qué recordás de una obra que recuerdas de tu infancia o de primera adolescencia? Bueno, yo creo que en mi primera adolescencia, yo creo que el mazazo más grande me lo da Borges. Eso, a un chico de 15 años que descubre algo que entiende en un universo bastante abstracto, pero digo, la poesía, eso, para mí eso es una marca de los 15 años, que es como un poco la decisión de por acá. No tenía ni idea, escribía unos poemas malísimos, digo, pero eso, como había algo que a mí que me llevaba a escribir en forma de poema, y tenía profesoras que me alimentaban eso, me alcanzaban otros libros, me decían qué leer. Tenía una profesora que me decía,
¿Vos querés escribir con rima? Lee Lugones. Y vos a los 14 años decís, Lugones, pero qué vieja chote, ¿no? Y había algo del laburo perfecto con la métrica. Si querés, anda por ahí. Estaba bien el consejo, pero ir a las bases, ¿no? Claro. Lugones es el que escribió Arde la pampa entre cardales. Ponele. Me da ese verso. Es el comienzo de un poema de Juan que se llama Necochea, ¿no? Arde la pampa entre cardales. Podríamos decir que hay algo de lo necocheense que se verifica en como cierto estado de contemplación respecto a la naturaleza. Sí, el paisaje, yo digo que el mar es como una especie de ADN mío, me constituye ese paisaje, esos vientos, creo que sí, y que atraviesa mi poesía, porque es mi memoria familiar, mi memoria de infancia. Y que siguen estando cuando escribís en Cava. Total, sí, ¿no? Sí. Después tengo otro anclaje que es el paisaje del río, más agua, digamos, es como el agua, creo, sí. Bueno, ¿y qué nos querés leer? Necochea. Necochea, vamos con Necochea. Viajemos. Viajamos, acá. Bueno, son unos poemas breves, pero voy a empezar por este que cita Gabriel. Que es del libro Frente al bosque de pinos, editado por Patronus, un sello independiente. Que es uno de los últimos que sacaste, ¿no? Sí, anteúltimo, sí. 2021. Patronus, un sello, como dice Juan, independiente, que aparte equilibra de una manera fabulosa poetas como Juan, que ya tienen un recorrido importantísimo, con un lugar alucinante que le da a poetas que publican su primer libro. Absolutamente. Bueno, Necochea. Arde la pampa entre cardales, incendio en tus ojos y tu mirada estalla. Pinta una estela de grises y rosados como nunca vimos en tamaña tela, y el rojo furioso que anula o funde los naranjas, sangra, salva esta tarde plomiza. Estoy parado frente al bosque de pinos como tantas y tantas veces en mi vida. ¿Sienten lo fragante? El deseo escondido en la pinocha es el tapiz de mi infancia. Un poco más allá, un poco más adentro, alguien murmura mi nombre. Si conocen Necochea, hay un gran bosque de pinos, es el Parque Miguel Lilio. Miguel Lilio. Me encanta. ¿Por qué no te lees algo más de ahí? Sí, bueno, voy a traer otro Necochea que es una foto familiar. Quiero seguir viajando. Porque vieron, sí, hay un alemán que dijo la patria es la infancia. Sí. ¿No? Y hay algo de eso que acá se verifica. Álbum. Mira 3 o 4 fotos, cree reconocer un rostro, un gesto familiar, pero se equivoca. No es ni su padre ni su tío de ojos claros, tampoco es la tía Rosa, la del batón oscuro. Una fila de parientes lejanos, sin guerras europeas, sin exilios forzados, sin más memoria que la del campo pampeano, donde la anécdota se desvanece en tantas muertes, tantas amarguras. Por eso, ancla el mito en un paisaje y la quinta foto es reveladora. Esto es Necochea, dice, una rambla, una ola rompiendo el horizonte, unos ojos parecidos a los de su padre. Bien. Ahora tengo ganas de conocer Necochea. Sí, No conozco Necochea, la pucha, quedo fuera de... Salí del termo, Jair. No, es que más allá de ganas de necocer con Echea, hay algo que oxigena, ¿no? Cuando escuchamos poemas escritos desde un lugar de enunciación distinto a la cafetería neoyorquina. Sí, también, ¿no? Diciendo aquí estoy, que está todo bien, pero necesitamos también de este otro mundo. Tenés un montón de poemas sobre el padre también, ¿no? Sí, tengo un libro dedicado. Voy a seguir mostrando, aprovechando esta posibilidad, voy a mostrar. Charo. Este es Charo. Este es mi padre. Tu último libro. ¿Sí? Sí, esa es una foto de mi papá. Mi papá falleció hace 10 años y yo empecé a escribir. Él tuvo una enfermedad muy larga, estuvo enfermo muchos años, voy a decir. Y entonces yo,
los meses antes de que él falleciera, ya estaba grave, y yo empecé a escribir lo que es este libro, que es un homenaje a él, ¿no? Como Charo es el sobrenombre, se llama Juan como yo. Pero porque desconcierta, ¿no? Porque parece un nombre de mujer. Claro, Charo es Rosario en general. Charo, ¿no? sí, Por yo lo tenía menos una muchas amiguita en la veces. infancia le decían Charo. Bueno, le decían Charito cuando era chico porque era muy flaco. El Charito es el hijo del ñandú, del avestruz, sería del avestruz. Mirá vos. Y entonces le dicen Charito, ¿no? Por las patas flacas. Mirá. Mi papá a los 15 años fue a trabajar al puerto con su padre y le ponían sobrenombres a todos. Sí. Y él quedó Charo, y quedó Charo para toda su vida. Siempre se encontraba con alguien de más o menos, qué sé yo, de su edad, y le decía Charo. Bueno, era Juan como yo. Así que lo voy a traer. Dale. Lo voy a traer con una anécdota, pero que se cuenta en el poema. El saco azul que heredé de Charo resulta ideal para esta primavera. Me lo pruebo por primera vez después de ese fin de diciembre en que, recién muerto, mi madre desbordada repartía las prendas. Te queda pintado, me hubieras dicho, y sin dudarlo decidirías que era para mí. Pero no llegamos a esa transacción que siempre hablaba de tu generosidad, de tu desinterés por esas cosas nimias. Luzco el blazer con la clara intención de subrayar su carácter. Tu saco azul de 2 botones es una herencia razonable para un trabajador portuario. Cuando me resuelvo a tomar la calle, meto en el bolsillo la mano con la llave, un papelito con tu letra inconfundible, la dirección exacta de la fiesta de nuestro casamiento para el que te habías comprado este precioso saco. El tesoro de los trabajadores. Estoy pensando como la herencia que uno piensa como en la herencia algo que un montón de plata van a dejar mis viejos. No, me dejó un saco, una campera. Un saco, eso. Como... Y cierta ética, digamos. Bueno, pero bueno, que no es poco. Y suficiente espalda como para escribir un poema sobre tu viejo, que tampoco es poco. Sí. Me emociona mucho ese poema. Me encanta a mí. Bueno, era todo verdad eso. Me hizo pensar en mi papá incluso. Sí. Ajá. Che, mira, meto un bocado, escribe Leo de la Matanza. Lugones escribió, 2 puntos. Al promediar, la tarde de aquel día, fue una vaga congoja por dejarte, lo que me hizo saber que te quería. Eso lo leí a los 13 años y nunca lo olvidé. Claro. Gracias Gaby, gracias Juan por la belleza que inquieta, y también Acaricia les manda Leo desde acá. Bueno, Bien, hay varios mensajes, bueno. pero quería sumar ese Me encanta, aporte. me gustó ese Que aparte, aporte, ¿no? sí, al promediar la tarde de aquel día, que es lo que se llama un endecasílabo, al promediar la tarde de aquel día, voy a contarles una buena historia con la que dice Charly García en Peperina, o Me gusta estar al lado del camino, Fito Páez, digo, distintos... ¿Te gusta Fito? Siempre, ¿sabés qué? ¿Te gusta Fito, Juan? Sí. Acá- Sí, pues, digo, generacionalmente me gusta el Fito hasta un determinado momento, digo, después un disco más de Sí, después, hasta del que- amor, y hasta muy que- escuchado los primeros discos. Reche no condiciona la respuesta de nuestros invitados. Ah, Acá Reche es uno de los principales promotores de que lo traigamos a Fito. Algún día estará Fito también. A mí me gusta mucho Fito Páez hasta el momento previo al que graba su primer disco. Bien. Es Con la durísimo. nueva trova, ¿no? Con la Acá- trova rosarina. Con su... Javier de Villa María dice, ¿sabes el poema de Lugones que decía: yo tenía un hijo, rimaba sin gana, le enseñaba poesía, él inventó la picana? Muy bueno. Los Lugones es todo un tema. Está abierto a la creatividad, el aporte toda la- poético. Y acá también, bueno, Teresa de Parque Patricio. Mucho mensaje que. Pero bueno, que se mete. nombrás a Lugones y pasa esto, digamos. Alguien puede hablar del Lugones más facho, por supuesto, ¿no? Teresa de Parque Señores, Patricio. Lugones tiene un cuento en el que hay un señor que va a un jardín y ve como alguien riega unas flores negras y se acerca y las flores están llorando. O sea, ojo, Lugones hizo de todo, todo lo malo y todo lo bueno. todo. Ojo con simplificar personajes complejos. Total. Es el balance de este programa. Hicimos un especial de Sarmiento en el Imagínate. que, bueno, Y después, imagínate. una semana después, escribimos sobre los plátanos. Y una semana después escribimos Peste sobre Sarmiento y los los plátanos. plátanos, Sí, bueno, y claro. una semana después fuimos a reivindicar al Chacho Peñalosa, que Sarmiento le manda a cortar la cabeza, ponerle una pica, sacarle las orejas y llevarla a su despacho en San Juan. Bueno, che, léenos algo más que la gente está manija, Bueno, Juan, por perfecto. favor. Leo otro de Charo, no sé, puedo. Me voy a ir al río un poco. Dale. Me voy a ir al Delta. Es muy difícil estar en un paisaje como el del Delta, tan cerca además y tan
tan precioso y tan único y no escribir, digamos. Así que yo escribí un montón y siempre vuelvo. Y tan de poetas argentinas y argentinos, ¿no? Lugones se suicidó en el Delta. Y Sarmiento vivió en el Delta, y Rodolfo Walsh le debemos, en el Delta. Bueno, este libro se llama Sobre el Carapachay. Y hay algo de inspiración, hay dos inspiraciones de este libro, además del paisaje. Es un texto de Marco Sastre, del Tempe argentino, que es un escritor de la generación de Sarmiento, y luego un libro de Sarmiento que se llama El Carapachay, que era una forma general que le nombraban al Delta, o por el arroyón que lo cruzaba. Pero claro, ese libro es impresionante y le debe mucho a este Sobre el Carapachay Sarmiento. Bueno, voy a leer de acá. Perdón. Dale. Por los caminos que la noche entrega, en esos brillos lejanos de relámpagos, los tiempos tristes, los deseos diurnos, todo disuelto en esas brumas que a tiempo digo no son certezas, mas el relato inquieto en lo evocado quiere ver brumas en mañanas ciertas. Así es el río, así sus relativas transparencias, pero hay quien enhebra sonidos y raíces y tiende a establecer su próxima morada entre esos árboles de estirpe vieja, a ritmo cadencioso bordando un surco, mientras el remo insiste en avanzar, radiante, cuando es de agosto la luz en la mirada. Ay, no, qué bello. Gracias. Eleginos uno para cerrar. Y bueno, voy a hacer uno inédito, ya que traje... Excelente. Pero antes porque Bien. después te vamos a despedir. Sí. Yo quiero conseguir Charo, yo quiero conseguir tus últimos libros, porque los otros los tenés solo vos, seguramente. Es verdad, sí. Frente al Bosque de Pinos, página de Patronus. Charo es, yo diría, página de Salta al Pez, un sello muy cercano a Gaby y a mí, pero que no está en stock. No hay en stock. Hay que esperar un poco a que los amigos de Patronus me saquen una obra reunida que estamos trabajando, que será... son todos los libros en uno. Pero bueno, es un momento complicado para editar, el precio del papel. ¿Por qué? Nada que ¿Qué no fiaca? sé. ¿Por qué? Viejo, si el mercado lo demanda, estaría vendiendo como... Lo dijo Berti. Sí, claro, como criptomonedas libra. No compran lanchas, no sé qué cosa dicen, ¿no? Es como... Pero si te quieres comprar la segunda lancha, capaz que te reunís toda la obra. Es como... Bueno, voy a leer un poema que está inspirado también en el paisaje del Delta, en unos sonidos del Delta. A lo lejos, ese canto lastimero, que es más parecido a una queja, llama a mi corazón y ahí dirijo atentos ojo y oído, pero no distingo tan siquiera la enramada de donde proviene. Como un diario de lo inefable podría agrupar, como una antología bizarra, descripciones de sonidos de ciertas aves que rara vez podemos identificar. Mágica tarea la del ornitólogo que paso a paso cautelosamente registra llamadas, cantos y alarmas y sabe qué hermosa y fina línea separa lo que alegra el corazón de lo que lo inquieta. Bueno, Juan, te agradecemos mucho. Vieron que las palabras y la poesía nos permiten, y la radio, ir hacia otros lugares, hacia otros mundos distintos a los que habitamos, pero no cualquier radio, no cualquier palabra, y no cualquier poema, y no cualquier poeta. Así que gracias, Juan, por compartir esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Estoy por supuesto, muy orgulloso de estar en esta radio esta noche, así que gracias. Perdón, con una pequeña anécdota nos vamos. Dale. ¿La cuento? Sí, contala. Juan, su primer trabajo como periodista cultural. Uh-huh. Bueno, voy a contar esa anécdota. Debe ser el año 93-94. Yo vivía en La Plata y la primera reseña que escribí es en el Diario de las Madres, una reseña sobre la antología que ellas publicaban del taller de poesía, de escritura de poesía que hacían con Leopoldo Brizuela. Así que en este mensaje, mi homenaje a Leopoldo Brizuela, un gran escritor, a todas las madres. En ese libro hay poemas de Eve y de muchas madres, una antología preciosa que hacían en el taller, así que ese es mi recuerdo también y mi beso al cielo. Pasó Juan Fernando García por Y si sale bien, obvio que en la radio de las madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.